Ya, entonces estamos grabando. Súper. Bueno, el día de hoy vamos a ver evolución uno y para comenzar me gustaría partir con una lluvia de ideas. No sé si este contenido ustedes ya lo vieron en el colegio o lo han visto de manera propia, pero me gustaría como saber qué saben ustedes de evolución en general. Ya no tiene por qué ser enfocado a esta clase, sino enfocado a conocimientos generales. Si yo les preguntara en la calle, así como de las noticias, ¿usted qué sabe de evolución? ¿Qué me dirían ustedes? ¿Qué se les vendría a la mente de qué es la evolución? O qué tiene que ver con el día a día. Si quieren lo escriben por el chat, o lo o pueden desmutearse también, como que no. Ya, un proceso de miles de años. Ya, no es inmediato. Ok. Cambio o transformación de las características de una población. Ya. Selección natural, preguntan. Bueno, lo que van diciendo, claro, tiene que ver. La sobrevivencia y adaptación de algunas especies. Ya, ahí hay hartas cosas que vamos viendo. Entonces, un proceso de miles de años, súper importante. Es un proceso que tarda mucho, mucho tiempo. Ya no ocurre de un día al otro. ¿Hay cambio o transformación de características de una población? Sí, ya vamos a ver que existen cambios en una población. ¿Hay un proceso que se llama selección natural? También, y lo vamos a ver de por medio. Sobrevivencia y adaptación, otro tema súper importante ligado a la selección natural que también vamos a ver. Alejandro, pregunté como lluvia de ideas, como temas que sabían de evolución. Catalina habla de los fósiles, también súper bien. Los fósiles, una evidencia de la evolución que vamos a ver más tarde. Cambios para adaptarse al ambiente, ya ahí hablamos de ambiente, un tema también súper importante. Evolución de especies, y ahí Darwin. Claro, cuando pensamos en evolución, como que al tiro nos viene a la mente Darwin, porque Darwin emitió una teoría que hasta el día de hoy es la más universalmente aceptada, ¿ya? Pero hay otros científicos que también hicieron otras teorías, ya ahí la vamos a ver. Y claro, con Wallace. Mucha gente como que dice Darwin, de hecho yo en esta clase voy a hablar de la teoría darwinista, pero es Darwin-Wallace, ¿ya? Pero para la PTU es la teoría evolucionista o neodarwinista, ¿ya? Por lo tanto, creo que había alguien que no tiene el... Voy a mutear a Alejandro, perdón. Ya, entonces, primero diversidad, ¿ya? Y esto lo vamos a ver un poquito más tarde, pero en el planeta, si ustedes lo piensan, hay una cantidad enorme de especies, ¿ya? Y de verdad que incluso como que da un poco de risa la cantidad de organismos que hay que son todos diferentes uno del otro. Si uno espera comparar un elefante con un cangrejo, o sea, si lo vemos al microscopio, claramente vamos a ver células, ¿ya? Células animales, que son bastante parecidas entre sí. Pero si vemos el organismo macroscópico como individuo, claramente son extremadamente distintos. Como ustedes iban diciendo, el tema de evolución en sí, las diferentes teorías por los diferentes científicos que las emitieron, Darwin, ya Darwin Wallace, como dijeron algunos compañeros, el tema de los fósiles como una evidencia, ya que vamos a ver otras evidencias que existen el día de hoy, y también la teoría de Lamarck, ya que es otro tema súper importante porque la PSU nos pide ver también esta teoría. Ahora, los contenidos, vamos a ver primero las teorías evolucionistas, ¿ya? Que explicaban la diversidad del planeta, luego las evidencias de la evolución, un poco de taxonomía, que esto es muy breve porque es como para que ustedes entiendan que existe una manera de clasificar los organismos, y por último, los mecanismos de evolución, ya que es lo más importante de esta clase. Ahora, yendo al temario de la PTU, que son los contenidos que nos piden o que se les va a evaluar en la prueba, en esta clase vamos a ver, déjenme admitir a la gente, ya, en esta clase vamos a ver, por un lado, el fundamento de las distintas teorías evolutivas. Ya vamos a ver el fijismo, la de Lamarck y por último la de Darwin-Wallace, con la selección natural. Y por otro lado vamos a ver las evidencias a favor de la evolución, es decir, la anatomía comparada, la embriología, biología molecular y registro fósil. Por lo tanto, cuando nosotros terminemos esta clase, ustedes van a tener los contenidos para poder ser evaluados en estos aspectos. ¿Ya? Por lo tanto, las preguntas que evalúen eso, ustedes las tienen listas. Profe, ¿también había algo llamado creacionismo? Sí, ya que lo vamos a ver también en esta clase.
Por lo tanto, comencemos. Como yo les decía, nosotros vemos organismos en el mundo, en el mundo, en nuestro planeta Tierra, hay muchísimos. ¿Ya? Si yo les pidiera que me dijeran las similitudes entre un hipopótamo y un elefante, ya, algunos me pueden decir son mamíferos. Ya, sí, eso es correcto. Los dos pueden vivir en la Tierra también. Pero si yo les dijera comparando con una serpiente, ¿ya? Cuando nosotros vamos agregando más organismos y vemos un pequeño abanico de organismos en el planeta, constatamos que rápidamente las diferencias entre ellos pueden ser muy grandes o también muy pequeñas. ¿Ya? También tenemos los crustáceos, esta es una mantis acuática, o también un águila. ¿Ya? Entonces, si ustedes como que ven el espectro de todos los animales que hay, incluidos los humanos, son todos extremadamente distintos. Por lo tanto, este problema, en verdad, se planteó hace muchos, muchos años por muchas personas que decidieron pensar, bueno, ¿y cómo ocurrió esto? ¿Cómo es posible que en el planeta haya individuos como un águila que pueden volar, haya crustáceos que viven en el mar exclusivamente, haya mamíferos como el hipopótamo que son enormes, o elefantes? Por lo tanto, todo este tema se fue planteando y la primera teoría que salió, que surgió, va a ser la que vamos a ver ahora, que es el fijismo o creacionismo. Ya la verdad es que se puede utilizar de las dos maneras. El fijismo, aunque también se le conoce como creacionismo por la creación divina, es una teoría religiosa, como decía una compañera por el chat, que surgió durante la Edad Media. Ya, la verdad es que no surgió durante la Edad Media, pero surgió con con el surgimiento de la religión cristiana, que los individuos que nosotros conocemos al día de hoy se crearon durante la génesis del mundo por todo el relato religioso, ya de que Dios creó el jardín del Edén, y ahí creó también los animales, creó a Adán y Eva, etc. Y durante muchos años, ya durante toda la Edad Media, esta teoría era la verdad, ya porque si ustedes saben, durante la Edad Media la religión cristiana fue imperante, ya por lo tanto esta teoría no era una teoría, era la ley, era la verdad. Sin embargo, un gran problema que tenía el fijismo era esto. Ya, yo creo que ustedes ya saben lo que es esto, más que el individuo en sí, pero lo que representa. Ya, esto es un fósil. Y la teoría creacionista tenía muchos problemas con los fósiles. Ya, porque, ¿cómo se puede explicar? ¿Cómo es posible explicar en esta teoría que dice que Dios creó todos los individuos que han existido desde siempre en el mundo, y me aparece esta cosa de acá? ¿Ya? O sea, ¿cómo se explicaba? No se podía. Por lo tanto, ¿qué ocurrió? La teoría mutó. La teoría cambió y surgió el catastrofismo. ¿Y a qué se refiere el catastrofismo? Como dice su nombre, viene de catástrofe. Es decir, que se creaba por acción divina una cierta cantidad de individuos, se generaba una catástrofe natural, es decir, una erupción volcánica, un tsunami, un meteorito, lo que sea, pero destruía a todos los individuos y después se volvían a crear. ¿Ya? Por lo tanto, esta era una forma de poder explicar la presencia de estos fósiles, porque si no, no tenía sentido la teoría creacionista. Sin embargo, después, en los años 1800, ¿ya? Este geólogo, ¿ya? Geólogo inglés, surgió con el uniformismo. ¿Ya? Y la verdad es que esta teoría es como el primer paso que dio hacia otra teoría que vamos a ver más tarde. Porque este caballero dijo que los individuos en el universo, o sea, en el mundo, los organismos iban cambiando con el tiempo por acción del ambiente, del viento, del río, de la temperatura, y con el tiempo iban cambiando. ¿Ya? Su teoría era muy rudimentaria, ¿ya? Es decir, no tenía muchas evidencias él, pero él decía por los fósiles que los individuos iban cambiando.
¿ya? Y si bien esta teoría no es muy precisa, es el primer eslabón, como la primera etapa, que va a dar a otra teoría que ya estaba como apareciendo por ahí, que va a ser el evolucionismo, ¿ya? De Darwin Wallace. Ahora, ¿cuáles van a ser las evidencias de la evolución? Ya, todo lo que vimos antes es un poco para que ustedes sepan el contexto, pero esto es más importante, porque son las evidencias que es lo que nosotros podemos ver, ya y podemos cuantificar. Lo primero son los registros fósiles. Ya, muchos ya decían que saben lo que es un fósil. Por ejemplo, si yo les dijera esta imagen, ustedes al tiro me dicen que es un fósil de un tiranosaurio rex, ya de un dinosaurio. Pero, ¿cómo se forma un fósil? De manera muy general, un fósil es es un registro de un individuo que murió. ¿Ya? De manera secuencial, si nosotros viéramos como en un timelapse de lo que está pasando, por ejemplo, en un lago fallece un individuo, un organismo, en este caso un organismo acuático, que como muere, cae al fondo del lago. Y la cosa es que en el fondo marino o en el fondo del lago empieza a caer sedimento. Ya, yo asumo que ustedes saben lo que es la sedimentación porque creo que lo vieron en química, que ocurre cuando un soluto empieza a decantar o a sedimentar y se va hacia la parte inferior de un contenedor. Por lo tanto, este animal que está muerto empezaba a ser como tapado por pequeñas partículas de arena que lo iban tapando. ¿Ya? Entonces, con el pasar de mucho tiempo, este individuo completo, el cadáver, estaba completamente tapado por arena. ¿Y qué es lo que ocurría? Con el pasar de miles de millones de años, esta arena se iba comprimiendo por el peso de la misma y después se generaba una capa de roca. Entonces, el, el organismo se descomponía, ¿ya? Pero la presión que producía sus huesos sobre la roca quedaba como una impresión. Por lo tanto, el fósil, en este caso, como los fósiles que nosotros vemos en piedra, no es el organismo, es como que lo calcaron, ¿ya? Como que eso es lo importante, como que el esqueleto se calca en la piedra y ahí queda la imagen. Como un molde, claro, queda como un molde en este caso. Igual hay fósiles que se conservan por completo, ¿ya? Donde el hueso es capaz de sobrevivir. Pero hay otros fósiles donde pasa esto, donde la roca queda como molde. Ahora, otro ejemplo, que es del otro caso donde nosotros tenemos los huesos, acá tenemos un dinosaurio que muere en un río, ¿ya? Y como nosotros estamos en un lugar de sedimentación, ¿ya? Empieza a caer el sedimento que cubre el cuerpo del organismo, y con el pasar de mucho tiempo, ese sedimento se va transformando en roca. Y como ustedes pueden ver acá, hay diferentes rocas que van cayendo, porque van pasando miles de millones de años. ¿Ya? Esto no pasa en una semana, en un mes, en un año. Pasa con mucho tiempo. Por lo tanto, después, por movimientos de la Tierra misma, la roca puede ir rompiéndose, fragmentándose, y después puede mostrar los fósiles. Ya que en este caso está mostrando el esqueleto que se pudo conservar. Ya, respecto a lo de si tiene que contener líquido, la gran mayoría ocurre en un cuerpo de agua, porque lo más importante para que se genere un fósil es la sedimentación. Si no hay sedimentación, no se va a poder generar un fósil. Eso es súper importante que lo tengan en mente. Por lo tanto, ¿qué tipo de roca vamos a tener acá en este tipo de evidencia? Va a ser una roca que se generó por sedimento. ¿Ya? ¿Y dónde hay mayor probabilidad de sedimento? En los cuerpos de agua. Es decir, en un río, en el mar o en un lago. Entonces, mientras más años tenga un fósil, más abajo de la Tierra estará, sí y no. Por un lado, claro, mientras más profundo esté un fósil, claramente significa que más tiempo pasó y más sedimento fue construyéndose, ¿ya? Sin embargo, puede ser que por azar nosotros tengamos un terremoto, y en ese terremoto hubo una fractura del sedimento,
y por los movimientos que existen en la capa telúrica, digamos que una roca subió hacia arriba y y un fósil de millones de años salió hacia la superficie. Ahí uno podría pensar que, oh, como está la superficie, no tiene que ser tan antiguo, ya, pero sí lo es. Por lo tanto, por un lado es verdadero porque por la sedimentación, mientras más profundo esté el fósil, significa que más tiempo pasó, pero por ocurrencias del azar, puede que un fósil vuelva a la superficie por un movimiento telúrico o porque la roca sufrió erosión, porque hubo mucha agua, etc. ¿Ya? Entonces, estoy metiendo gente que está llegando. Eso sería por el registro fósil. ¿Ya? Entonces, ¿qué tienen que tener en cuenta ustedes? Que los fósiles son organismos de hace millones de años que por sedimentación generaron un molde en la roca o sus propios huesos se conservaron, ¿ya? Y por lo tanto, ¿por qué sería una evidencia? O sea, para la evolución, ¿de qué le sirve a la teoría evolucionista tener estos huesos de hace millones de años? Porque acá yo les expliqué cómo se produce el fósil, pero ¿por qué lo consideramos como una evidencia? Para estudiar el origen, para ver las diferencias con los actuales, para ver los cambios, porque ahora no existen. Ya, claro, por un lado, si es que hay organismos que al día de hoy ya no existen, claramente pasó algo ahí. O sea, ¿por qué hay dinosaurios como fósiles? Es decir, hubo dinosaurios hace millones de años, pero hoy no hay. O también cambios. Por ejemplo, no sé si ustedes sabían, pero las gallinas son un descendiente, o sea, en verdad, todos somos descendientes si lo pensamos como como el típico meme como del animal que sale del agua, todos somos descendientes de él. Pero las gallinas están más conectadas filogenéticamente con los dinosaurios, ¿ya? Como por ejemplo. Pero por lo tanto, ¿por qué es importante los fósiles? Porque nos demuestran de manera empírica, es decir, que uno no puede no decir que está ahí, porque el fósil yo lo veo, que hubo organismos hace millones de años que hoy no están, o que ha habido organismos que han cambiado con el tiempo. Creo que alguien levantó la mano, Constanza. Profe, lo que a mí me habían explicado una vez era que, por ejemplo, en el ser humano, que va a medida que va pasando los años, se va adaptando. Entonces, muchas cosas que era el ser humano antes, o sea, como era antes, la ocupaba porque en el entorno que vivía lo necesitaba. Por ejemplo, la dentadura, cosas así. Entonces, a medida que vamos como evolucionando, nosotros ya vamos teniendo más comodidades, un diferente ambiente. Entonces, no las necesitamos y van como mutando. Entonces, esto nos sirve como para ver las diferencias que teníamos mucho antes y cómo nosotros teníamos que sobrevivir. Sí, la verdad es que los organismos, lo vamos a ver más tarde y lo van a ver también en las otras clases, pero los organismos viven gracias a sus adaptaciones, ya por selección natural, que es un tema que vamos a ver más tarde. Si un organismo no está adaptado a su ambiente, ese organismo está condenado a morir, ¿ya? Por lo tanto, como explicaba la compañera, los fósiles nos permiten ver la diferencia y cómo se han ido adaptando las diferentes especies al ambiente, ¿ya? Sin embargo, como anclándome de lo que dijo la compañera, los organismos no se adaptan, ¿ya? Eso es súper importante que lo vamos a ver más tarde, pero un dinosaurio, por ejemplo, no dijo de un día al otro, ya, yo quiero tener alas. Dijo como, no, yo quiero tener alas, y le salieron alas. Ya, eso no pasa. Vamos a ver más tarde por qué nos referimos a selección natural, pero ya se lo voy diciendo desde ahora. El, la evolución reside en el azar. Ya por azar se producen cambios y después es el ambiente el que los va seleccionando. ¿Ya? Lo vamos a ver más tarde, ¿ya? Pero para que ya vayan teniendo en mente esa idea. Em,
Por lo tanto, sí, los fósiles se forman a partir de los cuerpos, ya es decir, para resumir un poco lo del registro fósil, el organismo muere, cae al fondo de un lugar de sedimentación, que puede ser un lago, un río, el mar, etcétera. El sedimento cae sobre el cuerpo, con el pasar de millones de años, mucho sedimento va cayendo, generando capas, lo que comprime el, el fósil, y después este fósil puede resurgir, ya porque la roca se rompe o se erosiona, etcétera. Por lo tanto, si yo les pusiera en comparación estos dos esqueletos, ¿ya? ¿Qué me podrían decir ustedes de estos dos? Ya, este es uno y este es el otro. Unga, unga. Ya. ¿Cuál sería el esqueleto humano actual que todos aquí deberíamos tener? El de la izquierda, ya. Claro, es el de la izquierda, ¿ya? El de la derecha es un fósil, ¿ya? Un fósil de un homínido de hace millones de años, ¿ya? Si tuviéramos que describirlo como ustedes bien están diciendo por acá, claro, como que tiene la caja torácica como más abierta, ¿no es cierto? Y además que el cráneo y la mandíbula son distintos, ¿sí? Acá vemos las diferencias claramente respecto como a la órbita, al proceso frontoorbitario, la mandíbula, como decía un compañero, las caderas, la pelvis acá es mucho más ancha, los brazos, como decía, miren comparen el antebrazo del humano con el antebrazo de este fósil. Ya el antebrazo es mucho más corto. Por lo tanto, claramente hay diferencias, pero también en general son bastante parecidos, ¿ya? Y las piernas también, pareciera que son más cortas, ¿ya? Eh, por lo tanto, acá si comparamos y nos vamos de lleno a un cráneo, ya acá el cráneo es bastante obvio cuál es el humano actual, es el izquierdo, ¿ya? El derecho es de otro fósil también, y claramente podemos ver diferencias. Claramente acá está fragmentado porque probablemente lo recuperaron en piezas y ahí lo fueron reformando. Pero lo importante es que si nosotros vamos comparando, existen similitudes, pero también hay diferencias. Y eso es lo importante. El fósil nos permite ver qué individuo existió hace miles de años, cómo se conecta o qué relación posee con organismos actuales. Por lo tanto, ¿qué nos va a permitir ver el registro fósil? Cómo las estructuras han cambiado en distintos grados de complejidad, es decir, si cambió mucho, si cambió poco, es decir, que se mantuvo una característica constante durante miles de años, o si se especializó. Además, cuando existe un registro fósil variado, es decir, que yo tengo muchos fósiles que me permiten ver una gama de individuos, uno puede tener una mejor visión de cómo fueron cambiando. Ya si yo tuviera un puro fósil de un tiranosaurio Rex, yo no sabría si es que después cambió, o si ese fue el último, o si ese fue uno primitivo en comparación a otro tiranosaurio Rex que después salió, que era más evolucionado, etc. Por lo tanto, tener una amplia gama de estos fósiles es mucho más beneficioso. Además, como también podemos ver la complejidad y especialización de algunas estructuras, hay algunos mecanismos de adaptación que van a ser más eficientes. Es decir, que yo puedo ver un organismo hace millones de años y en comparación al de hoy, yo veo que el de hoy está más adaptado a su ambiente, ya porque tiene mayor capacidad de guardar energía, o tiene mejor metabolismo, o tiene mejor estructura ósea, etc. Ya son muchas características que uno puede ir viendo y evaluar cómo van cambiando. Acá les puse una foto para que vean un poco la sedimentación y vean que si uno ve en detalle, existen millones de capas de sedimentación que se van acumulando una sobre la otra. ¿Ya? Y después con el paso y con el
peso de todo este sedimento como que se compacta y forma roca. ¿Ya? Así que si quieren estudiar geología, esto van a ver durante el resto de su... bueno, y eso sería por los fósiles. ¿Ya? Pa, pa, pa. Y ahora vamos a pasar a la anatomía comparada. Ya la anatomía comparada es muy entrete, porque tiene que ver con cómo yo voy a comparar diferentes organismos en función de la anatomía. Lo primero que nosotros tenemos son los órganos homólogos. ¿Ya? Órgano homólogo significa que son iguales, es decir, que los comparten. Yo comparto este hueso con el elefante, el orangután, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Los homólogos son los órganos o las estructuras que se van a compartir. Por lo tanto, acá nosotros tenemos un hueso del antebrazo que se va a compartir entre el humano, el gato, la ballena, incluso el murciélago. ¿Ya? Son distintos organismos que uno pensaría que no tienen ninguna relación, que al final sí la tienen. De ahí la anatomía comparada nos permite establecer esta similitud. Claro, acá nos muestra también los huesos del carpo, que aparecen acá, que también están conservados en las distintas especies. Mismo origen, distinta función. Claro, como son distintos organismos, claramente van a tener una especialización distinta de estos huesos, que como dice en el chat, va a tener una distinta función, pero al final, si uno se fuera como hacia el organismo común, tiene el mismo origen. ¿Ya? Por lo tanto, órganos homólogos, es decir, que son el mismo hueso, órgano, estructura, que se comparten en diferentes especies, pero pueden tener una diferente función. Después tenemos los órganos análogos. Y los órganos análogos, ¿qué van a hacer? Van a ser estructuras o órganos que cumplen la misma función en distintas especies. ¿Ya? La estructura puede ser completamente distinta, ¿ya? Pero tienen la misma función. Y en este ejemplo tenemos el caso de la capacidad de volar. En el caso de un ave, de un murciélago o de un insecto. Ya estas tres son alas, pero claramente están distintas en su estructura. Acá tenemos un componente óseo, acá también, pero en este caso, en el del insecto, no hay un componente óseo. Acá tenemos un componente de plumas, acá también, pero son mucho más pequeñas, incluso imperceptibles, pero acá no tenemos. Por lo tanto, en los órganos análogos, ¿qué tenemos en común? La función. ¿Ya? Volar, respirar, caminar, trepar, etcétera. ¿Ya? Pero la estructura va a ser distinta. Y por último, tenemos los órganos vestigiales. ¿Ya? Y acá vestigial viene de algo vestigial, es decir, algo que pasó hace muchos años. Y acá tenemos un ejemplo. Esta es la anatomía de los huesos de la oreja en el humano. Y nosotros tenemos muchos músculos que están en la oreja, pero que nosotros no los podemos usar. ¿Ya? Alguna gente puede mover las orejas, yo no puedo. Como que las va como rotando así como satélite. Pero tampoco es que se puedan mover en 180 grados. ¿Ya? Porque, ¿qué especies pueden hacer eso? Los burros. ¿Ya? No sé si han visto los burros, o también los perros pueden mover un poco las orejas, pero ellos pueden mover las orejas como satélite, también los gatitos. ¿Ya? Entonces, estas especies tienen estos músculos y los usan porque les permite ir moviendo el oído para poder tener una mejor audición. ¿Ya? Nosotros los humanos perdimos esa capacidad porque nosotros no vamos a mover la oreja, sino que movemos la cabeza. ¿Ya? Nosotros somos capaces de hacer esto. ¿Ya? Un gato, en vez de mover el cuello, mueve las orejas. ¿Ya? O un perro o un burro. Otro ejemplo, que asumo que ustedes también saben, es el apéndice. ¿Ya? El apéndice es una estructura del el intestino grueso, que muchos organismos la tienen, ya que está muy desarrollada en los herbívoros,
Y nosotros los humanos también lo tenemos, ¿ya? Pero en nuestro día a día no sirve de mucho, aparte de darnos apendicitis. Por lo tanto, es otro remanente vestigial que nos implica una conexión entre distintos organismos, ¿ya? Las muelas del juicio también podría ser un ejemplo, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay otras especies que, por ejemplo, creo que los conejos, o también otros herbívoros que, como tienen que utilizar tanto los dientes, se les caen o se gastan. O sea, se gastan y después se caen. Por lo tanto, tienen que recambiarlos y por eso tienen las muelas del juicio, porque salían. Nosotros los humanos, con la salud dental y los odontólogos, no tenemos que ir cambiando los dientes. Por lo tanto, esas muelas del juicio que salen, que antes eran para recambiar los dientes que se salían, ya no las necesitamos y por eso se extraen. Ahora, también decían el sacro, el coxis. Otro ejemplo también. Ya el sacro, ya es un hueso que está en la pelvis, y específicamente el coxis, que es la parte de acá atrás, o sea, la parte de más abajo, que tiene forma de una cola, es exactamente eso. Es el vestigio de una cola que nosotros alguna vez tuvimos, ¿ya? Y después involucionó. Un órgano que se fue atrofiando en el tiempo al no ser usado. Ya. Es que eso, si usamos esa definición, nos estamos yendo por una teoría lamarquista. Ya íbamos a ver más tarde por qué no es correcto decir eso. Ya, pero ¿qué son los órganos vestigiales? Son órganos que cumplieron una función hace millones de años, pero que actualmente ya no la cumplen. Y por lo tanto, en, en la carrera de evolución, en la carrera evolucionista, como nosotros ya no los usábamos, los fuimos perdiendo. ¿Ya? Em, algunas preguntas por acá. El coxis es remolesto si solo se fractura, así que no sirve de nada. El pezón masculino, ya, respecto al pezón masculino, también. La verdad es que ahí como que entramos un poco en diferenciación sexual respecto a organismos, pero de todas maneras puede ser un ejemplo, ya porque en el caso del hombre, el pezón, si bien existe, no posee tejido glandular mamario, como en el caso de la mujer que tiene ese tejido para poder después generar leche y permitir la lactancia. ¿Ya? Aquí les podría preguntar, ¿cuál es la hormona que produce la leche? Ah, para integrando contenido. ¿Se acuerdan cuál era la hormona que produce la leche? Ya, la prolactina. ¿Se acuerdan qué molécula es la prolactina? ¿Es un lípido? ¿Es una proteína? ¿Es un glúcido? ¿Se acuerdan? ¿No? Es una proteína, ¿ya? Sí, es proteína, efectivamente. ¿Y dónde se sintetiza? ¿En la adenohipófisis o en la neurohipófisis? Oh, aquí tenemos pequeña guerra civil. Adeno, neuro. Ya, es en la adenohipófisis. Ya, en la neurohipófisis es la oxitocina y la ADH. Ya, en la neurohipófisis, como dicen muy bien, almacena. Eso es súper importante, almacena. Ya, bueno, eso fue el pequeño, el pequeño break de endocrino. Por lo tanto, ahora vamos a pasar al desarrollo embrionario. Ya, esto es la otra evidencia súper importante que hay que tomar en cuenta, porque el desarrollo embrionario es muy parecido en muchas especies, que uno podría pensar que son completamente diferentes, ya sea el humano, un conejo, un pollo o una salamandra. Si nosotros viéramos el desarrollo embrionario en las primeras semanas, yo acá casi no veo diferencia, ¿ya? Por lo tanto, nos explica, o más que nos explica, nos demuestra que hay procesos comunes. Y si hay procesos comunes, eso significa que hubo un individuo que tenía este proceso y después hubo muchos individuos que salieron de como este individuo ancestral o primitivo, que después se fueron diferenciando, generando distintas especies, pero
todas conservaron este proceso que es el desarrollo embrionario. Por lo tanto, es otra evidencia para la evolución. Ya entonces ya llevamos los fósiles, la anatomía comparada y el desarrollo embrionario. Y por último nos queda la biogeografía. ¿Ustedes saben cómo se llama esta estructura de acá? Como este super mega continente. ¿Ya? Ya, la Pangea. Ya, la Pangea. La Pangea es como era el continente hace millones de años en la Tierra, que era uno solo. Sin embargo, después por el movimiento de las placas tectónicas se fue fracturando y actualmente estamos en lo que estamos. Ya tenemos los continentes que nosotros conocemos al día de hoy. Sin embargo, si nosotros hiciéramos un análisis de los animales que existen, o más bien de los restos fósiles, nosotros constatamos que hay fósiles de la misma especie en América del Sur y África. Y uno podría pensar, de ahí, ¿cómo es eso posible? ¿Cómo es posible, de un punto de vista fijista, que existan especies o fósiles de la misma especie en África y América del Sur, teniendo en cuenta que hay un mar que las separa? ¿Ya? ¿Cómo se explica eso? Con nadaron, se fueron en un avión. Se explica por la biogeografía, ya que hace millones de años, en este continente común que existía, que era la Pangea, estaban estos individuos que vivían en zonas, y después como se fracturó este gran continente, se fueron separando. ¿Ya? Tuvieron fe, exactamente, tuvieron fe. Ya, por lo tanto, eso sería otra evidencia que nos permite entender que la evolución es un proceso que probablemente ocurre. Y por último, ya para terminar, tenemos el concepto de bioquímica y biología molecular, que era un tema que dijeron por el chat, que ¿a qué molécula ustedes piensan cuando yo les hablo de bioquímica, biología molecular, que puede permitirnos establecer una evidencia de la evolución? ¿Ya? Lo dijeron por el chat, por si acaso. ¿Qué molécula? Piensen, una molécula que compartan todos los organismos vivos, que me permita saber, ya, ahí lo dijeron, el ADN. ¿Ya? El ADN, el ADN es el código de barra que tiene cada individuo. Por lo tanto, nos permite ver las diferencias que existen entre distintos organismos de la misma especie, pero también entre distintas especies también. Por lo tanto, se empiezan a generar estos árboles, que a ver más tarde a qué se refieren, y permitir diferenciar y dividir los distintos organismos en el planeta, ya con el dominio de las bacterias, de los arcae y de los eucariotas. Por lo tanto, el ADN es esencial. Ya gracias al ADN se puede saber, por ejemplo, el parentesco entre una mamá y un hijo, pero también yo puedo ver la cercanía que hay entre un humano y un orangután, o un chimpancé, o incluso podría ver cuán parecido es mi ADN con el de un tiranosaurio rex. ¿Ya? Por lo tanto, el ADN nos permite saber semejanzas. Sin embargo, también hay otras cosas que nosotros podemos comparar. Por ejemplo, las enzimas. Ya, diferentes proteínas que nosotros tenemos en una célula. Pero igual el ADN es mucho más exacto. Porque si ustedes se acuerdan, para sintetizar una proteína, yo tengo que pasar ADN a ARN mensajero, y de ahí viene la proteína. Por lo tanto, el ADN, como es el código de barra, yo al tiro puedo comparar con otro organismo y saco conclusiones. ¿Ya? Y acá un ejemplo de comparación del ADN, en este caso los cromosomas. Acá tenemos todo el cariograma humano, y acá el cariograma de un chimpancé. Son bien parecidos. ¿Ya? Hay algunas diferencias, sobre todo por un par que es como doble,
Pero si nosotros comparamos a nivel más que macroscópico con los cromosomas, a nivel de las bases y cómo van cambiando las distintas, como los diferentes genes, creo que somos parecidos como en un 99,9% con los chimpancés. Así que para que vean cómo pequeños cambios en el ADN generan grandes cambios a nivel de los organismos. Por lo tanto, para resumir, ¿cuáles son las evidencias para la evolución? El registro fósil, ya, ese es uno. Tenemos también la bioquímica con el ADN principalmente, que nos permite saber cómo se van, cuán semejantes son distintas especies, ya que es un tema que salió bien tarde. Ya el ADN se descubrió recién a mitad del siglo pasado y aún hoy día están con tecnologías nuevas. Por ejemplo, la secuenciación de ADN, no sé si han visto como la secuenciación del COVID, probablemente ahora nos van a desmontar, como que va a salir un anuncio en YouTube así como COVID. Pero con el COVID se está secuenciando, no sé si han visto las noticias que se secuencian, ya para ver como las diferentes cepas. Es una tecnología que salió hace recién como 20 años y aún se está como perfeccionando. Por lo tanto, el ADN es un tema que aún le falta y quién sabe qué cosas más se pueden descubrir leyendo como de manera súper específica el ADN respecto a las especies. También tenemos la embriología, ya embriología, ¿por qué? Porque constatamos que muchos individuos tienen el mismo desarrollo embriológico. Y por último, la anatomía comparada, ya que tenemos la anatomía comparada homóloga y análoga. Ya la vestigial no es tan importante que se la sepan. Ya. Y una pregunta. Ya. Y la taxonomía. Acá estamos. Acá está la taxonomía. Entonces, la taxonomía, ¿qué es? Si ustedes se acuerdan, vimos todas las evidencias de la evolución. Vimos un poco con el ADN cómo se generaban estos árboles filogenéticos, ya como el que tenemos acá. Y este árbol es un árbol taxonómico, ¿ya? Porque, ¿qué es la taxonomía? La taxonomía es una rama de la biología, como la ecología, por ejemplo, o la biología celular, que estudia la diversidad de los seres vivos, cómo se relacionan entre ellos, con el fin de qué? De construir un sistema ordenado que permita clasificarlos. Es decir, que la taxonomía toma todas las evidencias, la bioquímica con el ADN, la anatomía comparada, la embriología, los fósiles, etcétera, y los trata de ordenar, diciendo que este va primero, después venía este, después viene este, y después este se especializó en estas dos especies y se genera una rama, etcétera. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a tratar de hacer la taxonomía? Hacer esto, ¿ya? Esto es un árbol taxonómico. ¿A qué me refiero con eso? Que es un árbol que nos explica cómo fueron evolucionando las distintas especies, desde un protista ancestral hasta generar todos los organismos eucariontes que nosotros sabemos. Ya acá no están las bacterias, por ejemplo. Ya las bacterias son aún más ancestrales. Por lo tanto, acá, ¿qué hicieron los que hicieron este árbol? Compararon a un conejo y a una araña y constataron que no son unidos. Hubo otro organismo común que los separaba, ya acá había otro más, y recién acá está el ancestro común. Y ahí se fueron diferenciando hasta llegar a lo que conocemos hoy día. Por lo tanto, la taxonomía, para que se hagan la idea, porque de verdad esto no entra en la PSU, esto es para que ustedes sepan que existe. La taxonomía permite clasificar los organismos en función de todo lo que vimos antes. Ya todas las evidencias de la evolución, la taxonomía las usa para generar estos árboles, que se les llama árboles taxonómicos o filogenéticos. Ya, pero lo importante es que nos permite clasificar los organismos en función de, primero, el tiempo evolutivo y la conexión entre ellos mismos.
Por lo tanto, acá me queda claro que la araña no está relacionada con el conejo directamente. Hubo claramente un organismo ancestral, pero hace mucho tiempo. Mucho más tiempo que el organismo ancestral entre un centípedo y una araña. ¿Ya? Ahora, la taxonomía es, es bastante específica. Ya tiene todo un sistema de clasificación para dar los nombres, etcétera, pero esto no es la PSU. Es decir, en la PSU a ustedes no les van a decir como, cómo se nombra tal especie. No. Pero esto es para que sepan que existe. Ya que hay un sistema de clasificación que es bastante complejo, pero bien completo, para poder clasificar todos los organismos del planeta. ¿Ya? Así que con eso vamos a pasar a la asistencia. Ya yo les dije que esta clase era media cortita, aún falta la parte de las teorías, que es lo más importante que hay que enfocarnos, pero ya para que pasemos a la asistencia. ¿Ya? Mando el link, ya, lo mando al tiro. El tiro lo estoy buscando, lo tengo acá. Ya, ahí está el Forms. Les daría un break, pero de verdad que no queda mucho la clase, quedan como 15 minutos, así que yo creo que terminemos y así salen más temprano, ¿no? Porque igual ahora como con convención tienen clase 3 veces a la semana, además de matemática y lenguaje, así que para que no sea tanto. Hablando de los fósiles, el megalodón, así como las típicas fotos de creepypasta, como de los megalodones enormes como comiendo un pulso, sí, eran reales. De que no sé si sabían, pero el tiburón blanco que conocemos hoy es como la versión como malita de lo que alguna vez fue el megalodón. El megalodón o sea, no sé, no es real, o sea, no puso millones de años, pero el megalodón era enorme. Era es como un tiburón como 1000 veces más grande. Imagínense eso. Claramente se extinguió porque no era muy efectivo ecológicamente. Imagínense la cantidad de presas que tiene que comerse para llegar a ese porcentaje, 10% de cada uno, era imposible. ¿Ya? Ya. Sigamos entonces, yo creo que ya pusieron la asistencia. Por lo tanto, ahora vamos a pasar a las teorías de la evolución. ¿Ya? Y este tema con las bases, o sea, perdón, con las evidencias de la evolución, son las dos cosas más importantes de la clase porque son las que se evalúan directamente en la PTU. Principalmente lo que vamos a ver ahora. Por lo tanto, atención. Ya en estas 5 diapos, creo, es como lo más probable es que le van a preguntar. Por lo tanto, la primera teoría evolucionista probablemente tal que surgió fue la de Lamarck. ¿Ya? Lamarck la postuló unos años antes que Darwin, ya así que su teoría fue destrozada después, ¿sabes? Pero hay que verla igual, ya porque igual nos permite ver un poco el enfoque que tenía él, que tampoco era tan alejado, o sea, uno podría pensar eso, pero Darwin como que estaba iluminado y pensó algo mucho mejor. Por lo tanto, ¿qué dijo Lamarck? Lamarck
dijo en su tesis, postuló que los organismos ya existen en el mundo, se van desarrollando, van creciendo, pero ¿qué es lo que ocurre? Cuando no ocupan una parte de ellos, una característica, un órgano, este se atrofia. Y cuando lo utilizan o lo sobreestimulan, este va a tender a crecer. Entonces, esta teoría se le conoce como la teoría del uso y del desuso. Es decir, que cuando un organismo dejaba de utilizar algo, lo perdía, y cuando estimulaba algo, lo desarrollaba aún más. Por lo tanto, en su ejemplo, para ejemplificar la teoría de Lamarck, ¿qué es lo que postulaba su teoría? Si fuera real, ya sabemos que no es el caso. Las jirafas, hace millones de años, eran bastante chiquitas, ya tenían un cuello muy pequeño. ¿Qué es lo que pasó? Esta jirafa quería comer del árbol, de la copa del árbol, y como no podía alcanzar, fue estimulando su cuello, es decir, como que trataba de agarrar las hojas, pero no podía, pero igual trataba. Ya, y con el pasar de los años, esta jirafa le fue creciendo el cuello, literalmente. Entonces sus hijas e hijos nacieron con el cuello un poquito más largo. Y estas jirafas, hijas, hicieron lo mismo. Ya estimularon de nuevo sus cuellos durante sus vidas, les creció un poco y después sus hijas nacieron con el cuello aún más largo, etcétera, hasta que llegamos a las jirafas de hoy. ¿Qué es lo que pasa con esta teoría? Está incorrecta. ¿Por qué? Porque el material germinativo, es decir, las células germinales, también las células sexuales, que van a permitir la generación de un nuevo individuo, están aisladas del resto de las células del organismo, que también se le conoce como el somatoplasma. Ya esto no es importante, germinoplasma, somatoplasma. Lo importante es que tengan en cuenta que los espermatozoides y los ovocitos, los óvulos, no están como en directa relación con las otras células del cuerpo. Es decir, si es que un organismo le empieza a crecer el cuello, que tampoco pasa, pero Lamarck no sabía esto, si le empezara a crecer el cuello, no va a generar un efecto en sus espermatozoides o en sus óvulos. Por lo tanto, ¿qué es lo que ocurría? El somatoplasma o el organismo en sí, cuando muere, la única forma de prolongar su material genético es por la reproducción sexual. ¿Ya? Y Lamarck decía que como esa jirafa había estimulado su cuello, sus hijas iban a estar con el cuello más largo. Pero eso no iba a ocurrir, porque no importa cuánto la jirafa estimulara su cuello, eso no iba a generar ningún efecto en sus células sexuales. Por lo tanto, no iba a generar ningún cambio en las generaciones siguientes. Claro, según Lamarck, los bebés nacerían con tatuajes. ¿Ya? O según Lamarck, el hijo de un fisicoculturista nacería mamadísimo. Cosa que no pasa. ¿Ya? Por lo tanto, ese es el problema que tenía Lamarck. Ahora, ¿qué es lo que ocurrió después de unos años? Surgió la teoría de Darwin-Wallace. Acá yo le puse darwinismo, pero es Darwin-Wallace. Y la teoría de Darwin se puede sintetizar en dos tesis principales, ya como dos temas. Y el primero es que todas las especies vivientes y extintas, es decir, todo lo que alguna vez ha vivido en el planeta, ha descendido sin interrupción de una o varias formas ancestrales. Por lo tanto, volvemos al tema de que surgió un organismo ancestral hace miles de millones de años, y a partir de ese organismo ancestral deriva toda la vida en la Tierra, tanto para los organismos que se extinguieron como los organismos que existen el día de hoy como nosotros. ¿Ya? Y la otra tesis, que es el segundo punto de la teoría de Darwin, es que la evolución es gradual, ¿ya? Y ocurre principalmente, esto es súper importante, por la selección natural. ¿Y qué es la selección natural? Lo van a ver en otra clase,
lo vamos a ver un poco ahora, pero es un mecanismo que provoca que los organismos más adaptados al medio sobrevivan. Si tú no estás adaptado para el medio, te vas a morir. Y el que está más adaptado va a sobrevivir. Eso es selección natural. ¿Ya? No, no voy a meterme en polémicas, pero puede ser. Eh, ya, respecto como a lo que permitió generar esta teoría para Darwin, hay tres temas. Por un lado, Darwin vio que los organismos tienen que tener una sobreproducción, es decir, que tienen harta descendencia. Ya claramente depende del estilo de vida. No sé si ustedes se acuerdan de en ecología cuando vieron los organismos tipo K y los R, claramente uno no puede comparar la cantidad de descendencia de una mosca con un humano. Pero de todas maneras hay una sobreproducción. ¿Por qué? Porque los organismos tienden a reproducirse y generar una pirámide de expansión. ¿Ya? ¿Se acuerdan de las pirámides? La pirámide como de base amplia que era de expansión de una comunidad. Por lo tanto, la sobreproducción de descendencia significa que había muchos hijos. Cuando había muchos hijos, Darwin constató que entre ellos eran muy variados. Había variaciones entre los distintos individuos. ¿Ya? De la misma manera que entre los hermanos hay variaciones. Y por último, en el tema de organismos animales, también existía la competencia. ¿Ya? Por lo tanto, se generaba una camada de nuevos individuos, entre ellos eran muy variados, tenían distintas características que iban variando, y después cuando se desarrollaban, competían entre ellos. Esta competencia que se generaba entre ellos, pero también con el ambiente, es lo que se le conoce como la selección natural. Y es lo que Darwin hizo su hipótesis. ¿Ya? Esta competencia que él veía en las poblaciones de animales, Darwin dijo, ya, esto es selección natural, así que esto es lo que permite que los individuos se vayan seleccionando. Darwin no tenía ninguna manera para poder explicar la variación. ¿Ya? La sobreproducción se entendía porque los individuos se iban reproduciendo, pero esta variación que ocurría, Darwin no tenía ni idea por qué. ¿Ya? ¿Ustedes podrían como decirme por qué se produce esta variación? O sea, ¿a qué les suena? Porque nosotros ya lo vimos en biología, ya lo vieron ustedes. ¿Se acuerdan de los mecanismos que permiten que ocurra variación en la reproducción sexual? Que era un tema que antes no se conocía y que Darwin nunca lo conoció. Ya, las mutaciones, el crossing over. Ya, eso permite la variación. Súper. Y ahora, ¿se acuerdan de los mecanismos que permitían que los cambios en el papá se transmitan a la descendencia o los de la mamá a la descendencia? ¿Se acuerdan quién postuló esas leyes? Ya, Mendel. Por lo tanto, Darwin hizo su teoría, pero a su teoría le faltaban cosas, porque él no tenía los conocimientos de Mendel o los conocimientos que tenemos de hoy del crossing over, la permutación cromosómica, de las mutaciones genéticas. Ya, por lo tanto, estas dos cosas iban a explicar el tema de la variación. Y es algo que vamos a ver más tarde. Por lo tanto, según Darwin, el tema de las jirafas ocurría de la siguiente manera. Teníamos en la sabana una especie que eran las jirafas, ¿ya? Y las jirafas había unas con el cuello muy largo y unas con el cuello muy corto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque había variación. Se generaban mutaciones en algunos gametos, algunas permutaciones cromosómicas, unos crossing over, que generaron unos individuos que tenían el cuello más largo, ¿ya? Y unos que tenían el cuello más corto. ¿Qué pasó? Por selección natural, ¿ya? Para Darwin es la selección natural lo que tiene que ir seleccionando a los individuos. ¿Qué individuos se fueron seleccionando? Los individuos que tienen el cuello más largo. ¿Por qué? Porque ellos podían alcanzar la comida mucho más fácil y no tenían que gastar energía como lo hacían estos de acá. Entonces, ¿qué fue pasando? Estos individuos con el cuello largo, que tenían mayor facilidad para comer, se reproducían más.
porque tenían más recursos. Y los que tenían el cuello corto, no, gastaban más energía para poder obtener la comida, por lo tanto, eran menos eficientes. Y como dice la compañera, las de cuello largo estaban más adaptados. Por lo tanto, la selección natural es la sobrevivencia de los más adaptados. Por lo tanto, con el paso del tiempo y de las generaciones, ¿qué fue pasando? Las jirafas de cuello largo se fueron reproduciendo y las de cuello corto se reproducían, pero mucho menos, ¿ya? Porque les costaba más conseguir la energía que necesitaban. Por lo tanto, cuando nosotros dejamos pasar el tiempo, miles de años, millones de años, nosotros llegamos a este resultado final, donde toda la población de las jirafas está con el fenotipo más adaptado, es decir, el cuello largo. Si yo les dijera que de un día para el otro se produce un cambio donde ya el cuello largo no es lo más beneficioso, y nosotros dejáramos correr el tiempo con una máquina del tiempo así, y nosotros fuéramos espectadores millones de años, probablemente vamos a ver jirafas con cuello corto, ¿ya? Porque por selección natural, ¿qué va a pasar? El organismo más adaptado al ambiente sobrevive y va a dar su característica a la descendencia. Eso es súper importante, ¿ya? Si una característica no es heredable, no va a pasar nada con la selección natural, ¿ya? Esto es un tema que van a ver más tarde en la segunda clase, pero para que ocurra la selección natural, la característica tiene que ser heredable, porque si no lo fuera, la descendencia no la va a obtener, ¿ya? Entonces ahí no se puede producir selección natural. Para terminar, como yo les contaba, Darwin tenía un poco de información. Ya no sabía nada de Mendel, no sabía nada de los tipos de cambios en la meiosis, pero ahora sí lo sabemos. ¿Ya? Y es de esta manera que ocurre la aparición del neodarwinismo. Neo de nuevo, darwinismo de la teoría de Darwin-Wallace. El neodarwinismo va a integrar los conceptos de genética que antes no se sabían, que son las leyes de Mendel, y también los conceptos de meiosis. Va a integrar algunos conceptos de paleontología, porque Darwin tenía los fósiles, pero el día de hoy tenemos mucha mayor información respecto a los fósiles. Podemos ver cuán viejos son por estudio radioactivo para ver el carbono 14, ¿ya? O algunos otros isótopos para especies muy antiguas. Por lo tanto, este neodarwinismo permite que se adapte esta teoría para explicar aún mejor el proceso de evolución. Pero que es importante que entiendan que es solamente una teoría, ¿ya? No es una ley, ¿sí? ¿Puede ocurrir que surja una evidencia que cambie esto patas para arriba? Sí, pero no ha pasado. Así que nos quedamos con el de darwinismo. Pero sigue siendo una teoría. Ya, acá llegó una pregunta. ¿Sigue siendo una adaptación? Ya, para ver bien el tema, porque igual lo van a ver más tarde, pero cuando hablamos de selección natural, ¿qué es lo que ocurrió? Probablemente en esta especie, digamos la observación de que todas eran con cuello corto. Es decir, todas en un momento partieron con cuello corto. Ellas tenían el ADN que codificaba para un cuello corto. Producto de mutaciones, probablemente durante la formación del gameto, se generó una mutación que provocaba que el cuello corto ya no estuviera y fuera un cuello largo. ¿Ya? Y ese cuello largo generó a este individuo de cuello largo, ya que era el único, era como el patito feo. Pero este patito feo con cuello largo era mucho más eficiente para obtener comida, entonces se fue reproduciendo. Y ahí, no sé si es un rasgo recesivo o no, pero se fue yendo por las distintas generaciones que tienen este rasgo de cuello largo porque su ADN codificaba con el gen de cuello largo. Por lo tanto, después de miles de años, llegamos a que toda la población tiene esta característica. Por lo tanto,
para que se produzca la selección natural es principalmente azar. ¿Ya? Es azar de que se genere una mutación genética que produce un efecto beneficioso. Por ejemplo, si acá me estoy saliendo del tema de biología específicamente, pero como para hacer un ejemplo súper absurdo, pero también súper como que se entienda. No sé si ustedes saben, o sea, yo asumo que los cachan, pero los X-Men, como los superhéroes X-Men que tienen habilidades especiales, si por ejemplo se produjera una mutación, como en el caso de los cómics, de las películas, donde esta mutación produce que estas personas tengan habilidades especiales, claramente, por selección natural, después de millones de años, toda la gente va a ser X-Men. Po. Todos van a tener poderes especiales porque en comparación a un superhéroe y a un humano que no puede hacer nada, el superhéroe está mucho más adaptado al ambiente. ¿Ya? Por lo tanto, para que entiendan que selección natural no es un proceso que se produce como por matemática. Yo no puedo predecir cuál va a ser el más adaptado. El que me lo dice es el ambiente. ¿Ya? Eso es lo importante. No sé si queda otra duda, porque si no, con esta última diapo de neodarwinismo estaríamos terminando. Ya, como les dije, la clase igual es cortita. Así que si no tienen otra consulta, estaríamos terminando evolución uno. Ya, claro. Es así. El rasgo sale por azar. ¿Y por qué sale por azar? Porque tenemos las mutaciones genéticas que son azarosas, tenemos el crossing over, tenemos la permutación cromosómica, que son temas de variabilidad, y si es que le beneficia al individuo, bacán. El individuo se va a reproducir y por selección natural, el ambiente lo selecciona porque es el más adaptado, entonces se puede reproducir más, y probablemente va a desplazar a los otros individuos con diferentes características menos eficientes. Por lo tanto, se va a seleccionar y se va a reproducir. Todos los individuos que nosotros conocemos al día de hoy, todos los organismos, son como los más adaptados. ¿Ya? De hecho, en la Tierra actualmente existe el 2% de todos los organismos que han alguna vez, de todas las especies que han alguna vez vivido en la Tierra. Ya, por lo tanto, si lo piensan bien, somos como los ganadores de, no sé, como de los Juegos del Hambre evolucionistas más brígidos de la vida. Porque ustedes, cada uno de ustedes, cada uno de los perros que tienen, de los gatos, de los árboles que hay, son el organismo más adaptado que supo adaptarse al medio y ganarle a otros individuos que estaban menos adaptados. Ya somos como la selección, así. Somos los más seleccionados que ha habido durante millones de años. Ya, eso tiene que ver con selección natural, que de verdad es súper importante que se aprendan qué es la selección natural. Ya, y lo van a ver de nuevo en la próxima clase, así que se los van a repetir harto. ¿Alguna otra duda? Porque si no, dejo de grabar y terminamos la clase. ¿Ya? ¿No? ¿Ninguna? Puede ser de otra clase también, porque no tenemos tiempo. Si tiene alguna clase de endocrino, eso sí voy a dejar de grabar. Sí, esa creo que no sé si estabas, pero el viernes voy a responder los mails, porque esta semana tengo examen, así que el viernes en la tarde voy a responder todo. Claro, pues, las dudas del correo de biología, ya porque las vi. Vi todas las consultas que llegan, así que las voy a responder en lo que queda de la semana. No, da lo mismo, manden nomás y después las vamos respondiendo todas de una. Respecto a admisiones especiales, les recomiendo que manden el correo directamente al preuniversitario, claro, como al del preu, no como a un departamento especial. ¿Ya?
La pregunta 4 de esta guía. Ya, es que lo dije al comienzo de la clase, pero la, la guía de ejercicios de esta guía tiene algunas cosas que no vimos, ¿ya? Hay muchas cosas que nosotros no vimos en la guía, pero las cuentan igual, porque la guía está un poco desactualizada. Si es algo que de verdad como que no vimos nada, da lo mismo. Ya esa pregunta ya no va a entrar. Lo que vimos en la clase es lo que entra. Incluso vimos un poco más porque taxonomía no está evaluado en la PTU. Ya, voy a... Si es de selección natural, voy a compartir pantalla. Entonces voy a seguir grabando. Primero voy a compartir la guía. Denme un segundo. Sí, si no tienen dudas, se pueden salir, no hay problema. Ya se pasó la lista, así que ningún problema en que se salga. Chao, nos vemos. Que les vaya bien. Chao, que les vaya súper. Ya, esta es la guía. Se ve la guía, ¿cierto? De ejercicio evolución 1. Ya, Sí, ok. profe. Entonces, la duda era en la pregunta 4, ¿no? Sí, es que se me perdió como todo empezaron a escribir. Ya, pregunta 4. Con respecto a la selección natural, son correctas las siguientes aseveraciones. Reproducción diferencial de variantes poblacionales, eliminación de los desadaptados, lucha por la sobrevivencia. Entonces, ya. Respecto a la reproducción diferencial de variantes poblacionales, ¿a qué se refiere con eso? ¿Ya? Que en una población nosotros vamos a tener que las variantes, o en verdad las características que van a diferenciar distintos organismos, porque van a tener distintas características, por ejemplo, en el caso de las jirafas, una con el cuello largo, una con el cuello corto, van a ser, o sea, van a permitir van a generar diferencias, ¿ya? En este caso, yo pondría que la uno no está muy bien planteada, como que en la PSU, o sea, en la PTU no les van a preguntar de esta manera. De hecho, no sé si se acuerdan, o no sé si hicieron el modelo PTU de este año, pero la pregunta de selección natural fue mucho más simple. De hecho, de ahí, si quieren, la podemos ver. Pero, ¿cuál es correcta de la selección natural? La uno no sé, me suena rara, está extraña. La 2 eliminación de los desadaptados. En ese caso, sería verdadera, ¿ya? Porque la selección natural, como me selecciona los más adaptados, claramente va a producir una eliminación de los desadaptados. Ya si uno no es eficiente para poder generar, o sea, para poder sobrevivir, la selección natural va a producir que desaparezcas. Y por último, la lucha por la sobrevivencia. La selección natural no tiene que ver con la lucha por la sobrevivencia. Todos los organismos claramente van a luchar por sobrevivir, ¿ya? Pero no está ligado a la selección natural, ¿ya? No tiene que ver, porque si los organismos como que no les interesara sobrevivir, como que daría lo mismo la selección natural, ¿ya? Como que todos se morirían.
pero no es algo como que se produce por consecuencia de, ¿ya? Por lo tanto, claro, sería yo pondría solo la 2. Pero como les dije, este guía, yo les sugiero que, por ejemplo, acá, la 11 jamás se la van a preguntar en la PSU. Jamás. Esta pregunta jamás va a ir. Porque es de contenido, es como de historia. Eso no va. ¿Ya? Ya la pregunta dice la A, yo no la pondría. Ya yo anularía esta pregunta. De hecho, yo anularía hartas preguntas de este guía. Pero lo importante que entiendan es lo que vimos. ¿Ya? Hay hartas preguntas en la guía que hecho, eliminamos, porque ya no entran. ¿Ya? Claro, hay algunas que sí pueden hacer. ¿Ya? No sé, tendría que ver. Ya, por ejemplo, la 3 por un lado dice cuál aparece en primera escala evolutiva, eso ya no entra en la PSU. ¿Ya? Sin embargo, yo les podría preguntar qué tienen en común en respecto a la evolución, la comparación de estas estructuras. Ya claramente son por anatomía comparada, ya son una evidencia. Pero hay hartas preguntas que ya no vale la pena como plantear porque ya no se plantean de esa manera en la PTU, ya como para que lo tengan en cuenta. Por ejemplo, esta pregunta, como que una vez entró en la PSU, pero ya no vale la pena. Por ejemplo, la 24 podría ser, ya la 24 hagámosla ahora, porque podría ser un tipo de pregunta para la PTU, al igual que la 25. Ya, así que hagamos esas dos. 24. Según la teoría evolutiva de Charles Darwin, el mecanismo de la evolución opera a través de, ¿ya? Como dijeron ahí por el chat, claro, sería la B. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la evolución va a ocurrir porque se van a seleccionar individuos más adaptados que con el tiempo se van a reproducir y van a generar una población con una sola característica o con la característica que es más eficiente. Y eso se produce por selección natural. ¿Ya? Entonces, sería la selección natural, porque es lo más importante. Y en la 25, ¿cuál de las siguientes opciones es o son siempre válidas cuando se habla de selección natural? 1. La selección natural requiere de poblaciones aisladas. 2. Para que la selección natural actúe se necesita de reproducción sexual. 3. La base de la selección natural es la variabilidad genética. Renata, el link de la asistencia ya lo mandé. Está en el chat. Lo puedo mandar de nuevo, creo. O tendré que buscarlo. Pero ya lo mandé por si acaso. Ahí está. Entonces, en esta, ya, la uno no va, ¿no es cierto? Porque no tiene nada que ver las poblaciones aisladas. Eso tiene que ver más con un proceso evolutivo que van a ver en la segunda clase. Para que la selección natural actúe, se necesita reproducción sexual. La base de la selección natural es la variable genética. Ya, Cata, ¿viste como la pauta? ¿Qué dice la pauta supuestamente? Asumo que ya la viste, ¿no? Como para saber la... Claro, ya dice la C, que sería solo 3. Es que en ese caso, como dice la Fiorella, ese es como la excepción. ¿Cachai? Como que en caso de reproducción sexual, claro, permite variabilidad.
Pero las bacterias, como dice la FIO, no se reproducen de manera sexual, pero igual tienen variabilidad. ¿Se acuerdan cuál era el mecanismo a través del cual las bacterias se podían traspasar genes que también permitían tener características como ya por un pili sexual, ya, pero ¿qué se transmitía por ese pili? Que les permitía ser resistentes a los antibióticos, por ejemplo. ARN, no, es ADN. Claro, es información genética, ADN, pero tiene un nombre especial, ¿ya? No sé si se acuerdan. Los plásmidos, súper. Son los plásmidos. Ya los plásmidos se pueden traspasar entre las bacterias y les permiten tener diferentes características. Claro, el plásmido es un ADN circular. Es un fragmento de ADN circular que codifica para una característica. ¿Ya? Y la 3, claro, la 3 es verdadera, porque si no se produce variabilidad, no se puede generar una característica más o menos eficiente y por lo tanto no se puede generar la selección natural. ¿Ya? Por lo tanto, con eso estaríamos con la clase de hoy. Como les dije, lo más importante de la clase es la última porción de las teorías, ya eso tienen que saberse súper bien, saber diferenciar entre Lamarck y Darwin, y también entender las evidencias de la evolución, ya saber lo de la anatomía comparada, saber lo de la embriología, los fósiles, etc. Ya, por lo tanto, con eso terminaríamos. ¿Sí? Ya, entonces yo creo que voy a parar la grabación.